Bueno, me acompaña Víctor Manuel Rodríguez Recía. Voy a leerle su currículum. Él es presidente del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos con oficinas tanto en Ginebra como en México y Costa Rica. Él es secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exmiembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU y expresidente del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Víctor, Así un placer es. tenerte aquí. Muy buenos días, Y Fernando. bueno, el fallo Ricardo Martinelli, quiero empezar por ahí, porque se discutió mucho sobre la vinculación o no de ese fallo para Panamá. Tu opinión. Sí, bueno, hay varias formas de leer la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria. Yo creo que empecemos por ahí. ¿Qué es este grupo? Porque hay muchos órganos de protección de derechos humanos. Claro. Entonces, en Panamá, ustedes tal vez están, y en Latinoamérica estamos más acostumbrados a hablar de protección del sistema interamericano, de la OEA, de la Comisión y de la Corte Interamericana que están en Costa Rica. Y nos quedamos ahí. Las facultades de derecho hablan de esa protección. Sin embargo, hacen de lado que el sistema de Naciones Unidas, que es más amplio, que está en Ginebra, que tiene un alto comisionado de derechos humanos, que tiene un Consejo de Derechos Humanos, que tiene 9 comités de protección de derechos humanos especializados, pero además tiene unos procedimientos especiales que se llaman relatorías especiales, grupos de trabajo, tienen una especialidad temática. Entonces, hay relatoría para la libertad de expresión, hay relatoría para el agua, hay relatoría para el medio ambiente, hay relatoría para la salud, hay relatoría para la educación, desapariciones forzadas, tortura, etc. Y cada uno de esos relatores, que es nombrado por el Consejo de Derechos Humanos, es la persona que más sabe de ese tema. Entonces, el grupo de trabajo de detención arbitraria se dedica solo a eso. Es decir, nadie sabe más en el mundo que ese órgano especializado. Se llama Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Porque es un fallo contundente que habla exactamente de un sistema que, si lo leemos sin nombres y sin pasión, pareciera que estuviéramos hablando del siglo XIX y del Conde de Montecristo, o de pues, una situación pues creación de las Naciones Sí. Unidas o de los derechos humanos. Yo creo que hay dos maneras de leer el dictamen del grupo de trabajo. Uno, y que es la que a mí me gusta más, es despersonalizarlo. Es decir, lo que le pasó a Ricardo Martinelli. Tachar el nombre y ver solamente quién. Sí. Bueno, le pasó algo similar a otro ciudadano panameño que se llama Ricardo Trat. Pero si usted nota todo el camino, la ruta, las violaciones, las malas prácticas de la Fiscalía en el tema de la investigación, o una investigación inepta, la podemos llamar, insuficiente, viciada en el debido proceso, resulta que si usted toma un expediente, cualquiera, al azar, puede tener mismos vicios o distintos vicios. Entonces, la idea es que lo que le pasó a Martinelli no le debe pasar a ningún ciudadano panameño. Entonces hay que cambiar los procedimientos, hay que cambiar las prácticas, hay que fortalecer la independencia judicial. Aquí hubo vicios estructurales, ese es el problema. Exactamente. Lamentablemente uno quisiera pensar que es un caso aislado el de Pero Martinelli. ¿cómo uno puede, en el siglo XXI, hablar de derechos de segunda generación cuando los derechos básicos son violados tan impunemente? Bueno, eso que usted me está diciendo en realidad es algo inaudito, ¿verdad? Porque no podemos saltarnos un escalón para hablar del derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente, cuando lo básico, derechos la básicos del hombre integridad personal, etcétera. Tal vez, no sé si la gente conoce el dictamen del grupo de trabajo, pero básicamente lo que dice el grupo de trabajo es que marca una ruta de la detención administrativa de Martinelli, lo que le pasó en Estados Unidos con la extradición, cuando llega aquí un año después, es decir, ya prácticamente había cumplido el año de la prisión, sí, el año de la prisión preventiva, digamos, ya lo había surtido allá en Estados Unidos. No lo toman en cuenta, es decir, es como un limbo, como decir... No, y te lo doy, si eres culpable, te lo resto de tu, como si fuera un crédito. Exacto. Y luego viene y está otro año detenido acá en el Renacer. Yo creo que
aquí hay varias cosas que hay que verlo. El tema del debido proceso es un escándalo. Digamos, el tema del debido proceso es ignorar, documentar con testigos encubiertos. Comprado. No, comprado porque Comprados, que encubiertos. tú le dices, tú ganas $800, Sí. te voy a mandar a Washington con sí, 10,000. claro. Tú estás comprando un testigo. Sí, y no solo testigos, bueno, querellantes, etcétera, que después se desdicen, ¿verdad? Entonces, la prueba se va cayendo. Este era un juicio muy político, que se iba viendo en la prensa, pero yo creo que todo el mundo tenía que saber el resultado. A mí que me digan que no iban a saber que el resultado iba a ser Es lo que fue. ese, me parece que hubiera sido terrible, ¿verdad? Porque era una crónica anunciada de un proceso que además es nulo. El proceso es una cosa, una absolutoria cantada, como se puede decir. Pero es que está el otro problema del sistema penitenciario y la integridad personal de Martinelli. Es que hay algo ahí que ustedes tocan que es todavía más vergonzoso. Es que dentro de ese menjunje está la Corte Suprema de Justicia. Es decir, hubo un juicio en la propia Corte Suprema de Justicia que uno espera que sus derechos en última instancia alguien salga en defensa. Y no, se convierte en parte de todo el desastre que es la justicia panameña. Bueno, le voy a decir algo. El hecho de que en diciembre del año pasado a Martinelli se le excluyera de la investigación que estaba haciendo la Corte Plena, porque era una persona forada, lamentablemente eliminó criticar ese procedimiento que es totalmente nulo. Me voy a explicar. A ver, no pensemos en Martinelli, pensemos en cualquier otra persona forada, un diputado, etcétera, etcétera. Nadie puede ser procesado, investigado, condenado en una única instancia, que sería la Corte Plena. ¿Por qué? ¿A quién le van a apelar? Tiene que haber un tribunal superior. Claro. Entonces, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, vimos casos, por ejemplo, de Colombia. Colombia tiene el mismo sistema, pero el de Panamá es peor en términos de garantía. Entonces, en Panamá, por ejemplo, se procesa y se condena a un ministro en la Corte Suprema. Y el Comité de Derechos Humanos le dijo, oiga, pero ¿y la apelación? Es decir, no se puede condenar a nadie sin una segunda instancia. Eso pasa en Panamá. No, Entonces, además que, para hacerlo más enrevesado, mientras él tuvo varios procesos abiertos, era como una especie de juego de la silla. Quien era fiscal en un caso, era juez en otro, o era juez de garantías. Es decir, los mismos personajes puestos en distintas formas, lo cual hace todavía más traumático y más totalmente psicótico. Porque hay prejuzgamiento, etc. Entonces hay un problema sistémico. Ahora, cuando se identifica que ya Martinelli no va a seguir siendo procesado y condenado o juzgado por la Corte, se eliminó el debate que era importante y yo creo que ustedes no tienen que soslayar. Para mí hay un pendiente ahí, el tema de revisar. De la segunda instancia. Sí, porque están ignorando la investigación judicial, es decir, hay una discriminación porque la Fiscalía no entra a hacer la investigación, sino que nombran a un magistrado para que investigue. Es decir, es muy extraño y además nombran a un magistrado juez de garantías. ¿Me explico? Es decir, todas las que son instituciones de garantías de una reforma procesal se las saltan en el caso de aforados. Hay algo que también pues me gustaría que se ahondase eso, porque todo esto que salió no va a provocar legislaciones nuevas al sistema jurídico panameño. Sí, de hecho hay recomendaciones para revisar el procedimiento y hacer buenas prácticas. Hay una muy importante que dice, investiguen los hechos. Investigar los hechos es decir, ¿qué pasó acá? ¿Hubo mala práctica? ¿El problema es de legislación? ¿Hay que adecuar el derecho? El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es el tratado que se violó, dice que Panamá o cualquier Estado está obligado de adecuar su derecho interno al estándar internacional. Sí. ¿Cuáles son los estándares internacionales? Debido proceso. El que se pueda revisar la prisión preventiva, el que yo tenga acceso a las pruebas, el que no me contaminen la prueba, el derecho de yo conocer a mis testigos para poderlos recusar. O sea, como pero alguien... todo eso no entra en terrorismo de Estado.
El terrorismo de Estado es otro nivel, Porque aquí tú tal tienes- vez a nivel institucional, pero digamos el terrorismo de Estado se refiere a otro fenómeno de violación de derechos humanos sistemática que tiene que ver con torturas, tratos crueles y humanos degradantes como sistema. Digamos que aquí lo que hay es una Rosa, violación, sí, aquí es un problema sistémico, ¿verdad? Un problema sistémico, normativo, pero a mí me preocupa más que el tema normativo, la manera en que aquí se interpreta el derecho. Y yo llamaría aquí la atención de las facultades de derecho, porque en Panamá el tema de la soberanía y en cualquier país está diluida. No se puede decir soy soberano y no respeto los tratados que Hago lo que cumplo me da la porque gana. la Constitución está por encima. La Constitución no está más, o sea, por encima de la Constitución siempre va a estar el derecho internacional de los derechos humanos, diga lo que diga la Constitución de Panamá. Le voy a dar un dato, no me voy a salir del tema, pero es un tema sensible. Ayer se reformó el tema del matrimonio de personas del mismo sexo. Bueno, hay un estándar internacional que dice que no puede ser así. Entonces, Más temprano que tarde Panamá tiene que adoptar su legislación a eso. Entonces, a eso le pasó a Costa Rica. Yo soy de Costa Rica, ¿ah? Y Costa Rica, digamos que le duele que la condenen, pero allá a Costa Rica se le ha condenado para que reforme el Código Procesal Penal para que permita, por ejemplo, apelación en materia penal que no lo había. En Costa Rica no había matrimonio de personas del mismo sexo. La Corte Interamericana le dice, mire, lo siento mucho, no puede haber una discriminación en ese sentido. Entonces, es decir, que una apelación, por ejemplo, una presentación de ese caso, y abriendo este paréntesis, a la Corte Interamericana de un panameño puede provocar la modificación de la legislación en Panamá. sí, pero el grupo de trabajo también lo dice, es decir, no hay que ir a la Corte Interamericana, lo dice, o sea, lo dice la ONU. ¿Por qué? Porque el artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice, a ver, si yo identifico violaciones a una persona, condeno por ese caso, pero si la violación es como le pasó a Martinelli o a Ricardo Trat, es por una mala práctica o por leyes que no permiten revisar la libertad de las personas, es decir, que no se puede apelar desde un principio, desde su detención, entonces modifique la ley. Eso lo dice el grupo de trabajo habla de violaciones al artículo 2, es decir, ajuste la norma, ajuste la mala práctica, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es un baño de humildad, una dosis, digamos, del Mea sistema culpa. del Poder Judicial y que no haga lo que yo veo que se está haciendo, que es como cuestionar El fallo. si el fallo es o no vinculante. Y yo creo que ese es un problema. Aquí vámonos a los argumentos. O sea, ¿cuál argumento tiene razón desde una perspectiva de la protección de los derechos humanos? Una investigación débil, una investigación que se arma desde el Consejo de Seguridad amañada, una investigación que no pasa por el órgano natural que es la Fiscalía, no pasa, es decir, no hay un expediente en la Fiscalía, digamos, de la investigación porque se hace atípicamente y se investiga parto desde la fue ya- Corte Suprema, es decir, todo muy cocinado de alguna u otra manera, etcétera. Se saltan todos los procesos de las garantías internacionales. Entonces, aquí no se puede hacer como el avestruz, aquí lo que hay que hacer es levantar la frente con humildad y decir, esto hay que corregirlo. O sea, si se falló en este caso, o en el de Ricardo Trat, que es un caso muy parecido, etcétera, pues revisemos, invitemos, dialoguemos. Entonces, yo lo que he visto, en lugar de decir, hay razón o no razón en los argumentos, no es vinculante. Sí, el debate es... No, pero yo le voy a decir que es vinculante además, es decir, todo lo pierden. ¿Por qué? Y para las personas que creen que no es vinculante, digamos, las resoluciones de procedimientos especiales de Naciones Unidas, quiero decirle que este grupo de trabajo no son unos advenedizos, es decir, no son unas personas que no sepan lo que hacen, son personas que fueron seleccionadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano político más importante de derechos humanos. Claro. Estos dictámenes son serios, tienen el respaldo de la oficina de Michelle Bachelet, del Alto Comisionado en Ginebra, hay un respaldo de una secretaría que investigó.
Esto no son cosas que se sacan así de la mano. Si usted lee el resumen de los hechos, son serios. Pero además remiten a decir, mire, yo me meto con el tema de la detención ilegal, pero que hay temas de salud y hay temas de tortura. Y remite, entonces Panamá va a recibir, lamentablemente, otras 2 resoluciones, una del relator contra la tortura, porque hubo tortura, trato cruel e inhumano. Yo creo que todo el mundo veía cómo eran los traslados, el tema de la salud. El aislamiento, todo ese tipo de cosas y el tema de la salud. Entonces viene en cascada otras resoluciones, ¿verdad? ¿Por qué no se pudo evitar? Entonces aquí está el tema de la politización, digamos. Un tema, digamos, donde no se logró deslindar la injerencia de un poder ejecutivo en el órgano judicial. En el órgano judicial. Entonces, ¿a quién vamos a responsabilizar? A los dos. Pero yo responsabilizaría más al sector justicia. Porque el sector justicia es el que tiene que ser independiente. Exacto. Es el que no se debe contaminar. Es el que no debe seguir una agenda del Ejecutivo. Es el que tiene que aplicar el derecho a la justicia y los tratados. Ahora vuelvo a lo mismo. ¿Por qué nosotros decimos que son tratados o resoluciones vinculantes? Porque el tratado es vinculante. Claro. El tratado es vinculante porque Panamá lo firmó voluntariamente. Voy a hacer una ilustración ridícula. Nadie le puso a Panamá una pistola en la sien, en la cabeza, para que ratificara el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Claro. Ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad? En Costa Rica hay un refrán: el que se mete a jugar tiene que aguantar. Es decir, si Panamá ratifica, no puede decir, me salgo del juego porque no me gusta, o no es vinculante. Eso es lo que está haciendo, digamos, las personas o las autoridades que dirían que eso no es vinculante. Pero ese no es el punto. El punto es que en las relaciones internacionales se establece que los estados deben de cumplir de buena fe. Es un contrato. Se cumple, no se incumple. Las recomendaciones son para cumplirlas. Las recomendaciones no son para desatenderlas. Sí. Ese es el principio. Pero hay otra cosa muy importante que aquí en Panamá se ignora y en muchos países. Es el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho y los Tratados, que dice que no se puede incumplir una obligación internacional como esta invocando el derecho interno. O sea, el derecho interno, en el derecho... Siempre. El derecho, tratados internacionales están por encima de la Constitución y las leyes. Diga lo que diga la Constitución. Claro. O sea, por ejemplo, la Constitución de Panamá, la Constitución de Costa Rica, la Constitución de Argentina, etcétera, le dan un valor determinado a los tratados y a los tratados de derechos humanos. Eso que dice ahí no juega en el derecho internacional, porque en el derecho internacional nada más se fija en el tratado. Entonces, el organismo internacional no se detiene en la Constitución. Es un hecho. Claro. No la ve, no la revisa, no se preocupa, no la atiende, no la lee, porque no es su competencia. Entonces, el tratado lo aplica, no lo aplica, lo desaplica, no lo atiende, listo. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es un diálogo. Yo creo que hay que fortalecer la cultura de la aplicación de los tratados de derechos humanos en Panamá. Creo que hay lecciones aprendidas, creo que hay que hacer foros desde el Colegio de Abogados, las facultades de Derecho. ¿Por qué no sentar a jueces, a magistrados en foros académicos? Yo creo que esa idea un poco arrogante de decir los jueces que ellos no tienen que defender las sentencias porque se defienden solas, yo creo que esto no se defiende solo. Claro. O sea, no resiste el test, eso se llama test de convencionalidad o control de convencionalidad. El tribunal, quieren castigar al tribunal que absolvió a Martinelli. Y yo digo, pero están enfocando las luces equivocadamente. Hay que enfocar las luces a quien investigó mal. ¿Me explico? ¿Quién hizo esa investigación? ¿Por qué no se le permitió a las personas tener acceso al debido proceso, a las pruebas? ¿Por qué prueba espuria? ¿Por qué prueba contaminada?
Si ustedes seguían en la prensa, por ejemplo, el tema de los discos compactos, de la información, Eso fue un chiste. de la violación de los sellos, era bastante pintoresco, ¿verdad? Entonces, yo creo que no se pueden rasgar las vestiduras. He visto también aquí en Panamá que en la prensa se ventilan muchas cosas y he visto lamentablemente magistrados que salen a prejuzgar, magistrados que tuvieron que ver con esta investigación, que desafortunadamente hacen comentarios en prensa que yo creo que le bajan el nivel y la estatura al Poder Judicial. Es decir, he visto unas reclamaciones totalmente fuera de sentido, fuera de tono, generan prejuzgamiento, pero además atacan la independencia judicial. Porque fue muy peligroso ver que un magistrado que es superior cuestiona al tribunal que va a resolver. Imagínense cuál es el mensaje que se le está mandando a un subalterno, en el sentido de que si resuelve de tal manera es una advertencia, pero además en público. Entonces yo creo que ahí se merece estudiar una sanción disciplinaria. Entonces, lecciones aprendidas, revisar, mejorar el sistema de sanciones disciplinarias, más capacitación judicial en la aplicación de los tratados como derecho interno, de aplicación automática, conocer la jurisprudencia internacional. Ustedes tienen aquí una ventaja que yo creo que se desaprovecha. ¿Cuál? Aquí hay una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Panamá que es regional. Es para todo Centroamérica. Esa oficina pues, tiene capacidad y la obligación de promocionar la aplicación de los tratados, también de formar y sensibilizar. Entonces yo creo que en lugar de cerrarse al debate, el de decir que se viola la soberanía, porque también he oído eso, yo digo que la soberanía no alcanza para violar los derechos humanos. Entonces, así es. Y como siempre, placer tenerte acá. Bueno, muchas gracias, don Fernando. Estamos para servir. Así es, experto en derechos humanos.